Bienvenidos a todos. En esta ocasión vamos a resolver algunos problemas con prismas. En este primer problema se nos dice que el cuerpo mostrado es un cubo y la superficie que está pintada, en este caso de color azul, tiene un área determinada, ¿no? Que es, el área es 5 raíz de 2 unidades al cuadrado. Nos piden que calculemos la superficie total del cubo. Para calcular esta superficie total debemos tener la medida de la arista y no la tenemos en principio, así que vamos a buscar la medida de la arista o la medida del cuadrado de la arista, porque para calcular la superficie total multiplicamos por 6 el área de una cara, que sería a al cuadrado, ¿no? Si la arista fuera a. Bien, como tenemos el dato de esta superficie S, debemos conseguir determinar qué tipo de figura es. Como vemos, esta superficie está formada o está limitada por dos aristas y por dos diagonales de caras, ¿no? De caras opuestas. Si nosotros aplicamos el teorema de las tres perpendiculares, vamos a determinar que los ángulos de esta figura son ángulos rectos. Por lo tanto, se trata de un rectángulo. Y esta área de 5 raíz de 2, entonces, será igual a multiplicar la base de este rectángulo con su altura, ¿no? Que sería la arista y la diagonal. Como no tenemos una expresión para la arista, vamos a llamarla A. Este cubo tiene arista A. Por lo tanto, todas sus dimensiones, todas las aristas medirán A. Como esta es una diagonal de una cara, podemos ahora asignarle una expresión. Si la arista A, esa diagonal medirá A raíz de 2. Ya tenemos los elementos para obtener el área y lo reemplazamos aquí. La superficie es 5 raíz de 2 y eso es igual al producto de lado por lado de un rectángulo, ¿no? Base por altura, largo por ancho, que en este caso son raíz de 2 por A y A. Resolvemos esa ecuación que ha resultado, multiplicamos A por A, simplificamos la raíz cuadrada de 2 y nos queda que el cuadrado de A es 5. Ya tenemos cuánto mide el área de una cara, ¿no? 5 unidades cuadradas. Como queremos la superficie total y el cubo tiene 6 caras, entonces el área total buscada será 6 veces A cuadrado. 6 veces 5, 30 unidades cuadradas. Y esa es la respuesta a nuestro primer problema. Para este segundo problema tenemos un prisma. Ya no es un cubo, es un prisma cuyas medidas no conocemos, pero se nos señalan algunas superficies y nos dan las medidas de dos de ellas. Una vale 15 unidades y la otra valdrá 20, ¿no? Entonces tenemos 20, 15 y debemos encontrar cuánto mide el área de la superficie de esta figura, ¿no? Que está aquí. Vamos a ver que resulta, igual que en el problema anterior, resultará un rectángulo formado, ¿no? Por dos diagonales y dos aristas. Pero en este caso se trata de un prisma, así que vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos las medidas de las aristas para poder saber cuál es uno de los lados del rectángulo cuya área queremos calcular y también para calcular cuánto mide la diagonal, ¿sí? A partir de dos aristas, ¿no? Que en este caso formarían aquí un triángulo rectángulo. O si no obtenemos el valor individual de cada arista, de repente alguna relación que nos ayude a calcular esa superficie. Como no tenemos las medidas de las aristas, vamos a considerar algunas expresiones para representar estas medidas. Diremos una arista medirá A, la otra B y la otra C. Con estas tres expresiones vamos a hacer algunas equivalencias en función de las áreas que ya nos proporciona el problema. Además, como necesitamos también la medida de esta diagonal en rojo, diremos que esa medida es D. Bien, empezamos entonces a hacer algunas equivalencias en función de los datos iniciales. Primero,
como esta superficie mide 20, es el resultado de multiplicar A por B. AB igual 20. 15 será el resultado de multiplicar B por C. Y el área que nosotros buscamos será el resultado de multiplicar B por D. Y eso es lo que debemos conseguir al final. ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale D? O cuánto vale su producto, ¿no? Dependiendo de qué es lo que podamos determinar. Además, D es la diagonal o la hipotenusa, en este caso, del triángulo rectángulo, cuyos catetos serían A y C. Aplicando el teorema de Pitágoras, diremos que A al cuadrado más C al cuadrado es igual a D al cuadrado. Esa es la información que tenemos. Como pueden observar, aquí se relacionan los cuadrados de A, C y D. Y aquí en estos datos está ABC. Podemos entonces elevar al cuadrado estas igualdades. Se va a mantener la igualdad si elevamos al cuadrado ambos lados de la igualdad. Y buscaremos relacionarlas con esta expresión. Entonces, elevamos al cuadrado la primera igualdad. Tendríamos a al cuadrado b cuadrado es igual a 20 al cuadrado. Luego, b al cuadrado c cuadrado igual a 15 al cuadrado. Como se están sumando a al cuadrado y c cuadrado, podemos sumar esas igualdades verticalmente. Tendríamos entonces a al cuadrado b cuadrado más b cuadrado c cuadrado igual a 20 al cuadrado más 15 al cuadrado. Tenemos en la parte de la izquierda b cuadrado como factor común, así que podemos factorizarlo. Y a la derecha vamos a calcular estos cuadrados, ¿no? No es difícil, 20 al cuadrado es 400, 15 al cuadrado es 225. Pero aquí a la izquierda, al factorizar b cuadrado, tengo en el paréntesis a al cuadrado más c al cuadrado, que es d al cuadrado. Así que podemos intercambiar, ¿no? O reemplazar a al cuadrado más c al cuadrado por d al cuadrado. Tendríamos entonces que b al cuadrado por d al cuadrado es 400 más 225. Hacemos la suma respectiva y como tenemos aquí al cuadrado, podemos sacar raíz cuadrada a ambas expresiones a los lados del signo igual. Entonces, b por d será 25. Y ese es el área que estamos buscando, b por d, 25 metros cuadrados. El tercer problema, nuevamente tenemos un cubo y esta vez tenemos la superficie de un triángulo formado por una de las diagonales de una cara y por la diagonal del cubo. Bien, pero vamos a ver, nosotros podemos reconocer que como esta diagonal y esta arista no van a pertenecer a planos que son perpendiculares entre sí y están concurriendo en este punto, en este vértice, entonces podemos afirmar que el ángulo que se forma allí en ese triángulo es de 90 grados. Por lo tanto, es un triángulo rectángulo. Luego, como no tenemos la medida de la arista, vamos a considerar que este cubo tiene arista A. Entonces, cada una de sus dimensiones o cada una de sus aristas medirá A. Como ya habíamos dicho al inicio, este lado del triángulo, que va a ser un cateto, es también la diagonal de una cara del cubo. Si su arista es A, entonces la diagonal será A raíz de 2. Entonces ya tengo los elementos para poder expresar el área de este triángulo en función de sus catetos e igualarla a el área que ya me dan. Me dicen que mide 2 raíz de 2 unidades cuadradas. Entonces hago esa equivalencia. 2 raíz de 2 va a ser igual a base por altura, en este caso cateto por cateto, sobre 2. Resolveré entonces esta ecuación y hallaremos la medida de la arista. Bien, decimos S2 pasa multiplicando porque está dividiendo. Luego A por A es al cuadrado. Simplificaremos la raíz cuadrada de 2 y A al cuadrado es 4. Nos basta con esto, con que ya tenemos el cuadrado de la arista porque eso nos da la medida del área de una cara. Si buscamos el área total en un cubo será 6 veces el área de la cara porque hay 6 caras en un cubo. Entonces el área total será 6 por A cuadrado, que sería 6 por 4.
Finalmente, el área buscada es 24 unidades cuadradas. Es el área superficial de todo el cubo. En este problema tenemos nuevamente un prisma recto, ¿no? Ya no es un cubo, es un prisma. En este prisma, bueno, se nos indica que una de las diagonales de sus caras forma un ángulo de 53 grados con una de las aristas. La medida de esa arista, que será la altura del prisma, es de 2 unidades. Y además se forma un triángulo, ¿no? Una superficie triangular. Cuando se traza la diagonal del prisma y luego desde este otro vértice se traza una línea que llega al punto medio de esta diagonal, ¿no? Porque eso es lo que se nos indica con estos símbolos. Bien, para calcular esta área, que ya nos la dan, que es 5, pero para relacionarla con las medidas del cubo, diremos que esta superficie triangular se puede calcular multiplicando la medida de su base, que sería la arista que estoy señalando, por la altura, ¿no? Deberíamos encontrar la altura de este triángulo. Bien, como se trata de una diagonal del prisma, se trata de una diagonal, y esta otra línea que llega a su punto medio será también la mitad de una diagonal. Por lo tanto, se están cruzando en el centro, ¿no? Eso nos va a ayudar. Y el plano que contiene a este triángulo va a pasar también por esta diagonal, ¿no? Porque es un plano que atraviesa el cubo y lo parte por la mitad, pero de forma diagonal. Bien, debemos entonces utilizar este dato y buscar cuánto mide la altura de este triángulo y cuánto mide la base, que sería esta arista horizontal. Bien, empecemos. Tengo un triángulo rectángulo de 53 grados y 37, ¿no? Porque al dibujar la diagonal en una de las caras de un prisma, de las caras laterales de un prisma, entonces se va a formar un triángulo rectángulo. Pongo las relaciones proporcionales entre los lados de este triángulo rectángulo notable, que serán 3, 4 y 5K. Ya tengo entonces, para poder determinar el valor de K, porque tengo la medida de la arista a la que le corresponde 3K. Por lo tanto, 2 es igual a 3K, y de eso obtengo que el valor de K es 2 tercios. Por lo tanto, 4K será 8 tercios y 5K será 10 tercios. Bien, ahora, como ya había mencionado, el plano que va a contener a este triángulo también incluye a esta diagonal, ¿no? Porque está traspasando a este prisma por el centro, ¿no? Por el centro, pero de manera diagonal. Por lo tanto, si yo digo esa arista que será la base del triángulo mide A, luego esta puedo trasladar o dibujar una línea que sea paralela a esta diagonal que mide 5K y que pase por el triángulo, ¿no? Por este vértice. Como llega también al punto medio que está aquí, entonces la altura del triángulo va a medir la mitad de esta diagonal, que es la mitad de 10 tercios. Por lo tanto, dicha altura medirá 5 tercios. Ahora ya tengo los elementos para establecer una equivalencia. Este triángulo tendrá como área, como valor del área, el producto de A por 5 tercios, base por altura y dividida entre 2. Pero ya tenemos el valor de esta área, que es 5. Por lo tanto, la equivalencia será la siguiente. 5 es igual a base por altura entre 2. Resolvemos esta ecuación. 2 pasará multiplicando, A se queda multiplicando con 5 tercios, luego 3 pasa multiplicando, 5 pasa dividiendo, y el valor de A es 6. Ya tenemos el valor de la arista horizontal, en este caso, de la arista, y si queremos calcular el volumen del cubo, debemos multiplicar el área de la base por la altura. Calculamos entonces esos datos. El área de la base será
A, que es 6, por 4K. Y 4K es 8 tercios, entonces 6 por 8 tercios. Y se multiplica luego por la altura que mide 2. Entonces, el volumen de prisma es 32 unidades cúbicas.